Hola, soy Grecia Citlali Priego Hernández, estudiante de la carrera de Ingeniería en Petróleo y Gas en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. Para la materia de gestión de sistemas de información voy a mostrarles cómo consultar datos en una base de datos y también explicar algunos de los comandos que se utilizan. En esta clase nos enfocamos principalmente en cómo consultar datos que estuviesen en distintas tablas. Lo primero que colocamos siempre es el use para designar en qué base de datos vamos a trabajar. En este caso fue en la de Word. Lo primero que hicimos fue consultar el continente, los países y las ciudades de todos los países del mundo. Estos datos, el nombre, las ciudades y los países se encontraban en tablas diferentes. Como podemos ver aquí, se encontraba en la tabla Country y en la tabla City. En los dos queríamos saber el mismo dato, que era el nombre. Lo primero que colocamos fue Select, seguido de los datos que queríamos ver, en este caso el continente, seguido del nombre de los países. Para esto, como el nombre de los países está en la tabla Country, colocamos primero el nombre de la tabla, seguido de un punto y seguido del dato que queremos ver. Y lo mismo para el nombre de las ciudades. Colocamos primero el nombre de la tabla, seguido de un punto y seguido del dato que queremos ver que se encontraba en esa tabla. En este caso también era el nombre. Esto que colocamos aquí después pues de los datos que queríamos ver, en este caso país y ciudad, es simplemente un alias de cómo queríamos que nos mostrara en las columnas. Después de eso debemos de colocar el from y las tablas que tomarán, de dónde se tomarán esos datos. En este caso eran dos tablas, la tabla country y la tabla city. Simplemente colocamos las dos separados por comas. Luego en la condición where debemos de colocar como la relación que hay entre esas dos tablas. Lo que relaciona estas tablas es el código. Es en una, pues, es el código primario y en la otra es el código foráneo, la llave foránea. Entonces, simplemente colocamos code igual al country code. O sea que que el código de uno debe de ser igual a la llave foránea del otro, para que los datos sean consistentes. Y bueno, en este caso lo queríamos ordenado por los países y las ciudades, por eso order by 2 y 3, que es la posición que ocupa nuestro select. Y aquí podemos ver que nos arroja todos los datos. Lo siguiente que hicimos fue consultar el país y las ciudades de todos los países de Europa ordenada por país y ciudad. Es muy similar a la consulta anterior, solo que aquí teníamos una condición, que fueran solo de Europa. Para esto simplemente teníamos que agregar una condición en el where. Todo lo demás, como se puede ver, es igual, solo que agregamos un and continent igual a Europe, que los continentes sean iguales a Europa. Como son dos condiciones que deben de existir, por eso colocamos el AND. Luego hicimos esto, consultar el país, la ciudad y la población de las 10 ciudades más pobladas del mundo. Para esto colocamos el select seguido de country.name, que esto es para saber el nombre, para consultar el nombre de los países. Este dato, name, lo queremos sacar de la tabla países, por eso lo colocamos de esta forma como mencioné anteriormente. Seguido de, bueno, aquí colocamos un alias, en este caso país. Luego separado por coma, el otro dato que queríamos ver y desde qué tabla, en este caso city, por eso colocamos city.name. También le colocamos el alias ciudad y también queríamos ver aquí la población. En este caso, como nos dice de las 10 ciudades más pobladas del mundo, aquí dice ciudades, el dato de población lo tomamos de la tabla city, porque como podemos ver aquí en country también tenemos una población, pero hay que poner atención en qué es lo que nos pide nuestro enunciado. En este caso, de las 10 ciudades más pobladas, por eso el dato lo tomamos de la tabla city. Y de igual forma le agregamos un alias población. From, aquí colocamos las tablas de donde se van a consultar esos datos separados por comas. En este caso, estos datos que necesitamos se encuentran en la tabla country y en la tabla city. Aquí en la condición, pues es agregar
la relación que hay entre esos dos, como mencioné anteriormente. Country.code igual a city country code. Aquí no es necesario escribir desde qué tabla viene porque son diferentes la forma en que está escrita pues el código. Ordenado por la población, aquí se colocó 3 para ahorrar escritura de manera descendente. Y como nos dice mostrar solo las primeras 10, por eso colocamos un límite de 10, que solamente queremos observar las primeras 10. Y aquí nos muestra de las 10 ciudades más pobladas. Luego lo que hicimos fue consultar el país, la ciudad y la población de las 10 ciudades más pobladas del continente americano, todo América, ya que en esta tabla nos dividía como North America y South America. Lo primero fue colocar el select y qué datos queríamos consultar. En este caso era el nombre del país, el nombre de la ciudad y la población. Los colocamos poniendo primero el nombre de la tabla seguido de punto y el dato así con cada uno. From, desde qué tablas, en este caso esos datos se encontraban en la tabla country y en la tabla city. Where, aquí pues la relación country.code igual a city.countrycode, donde igual como mencioné anteriormente no es necesario escribir porque está escrito de manera diferente, pero aún así aunque lo escribamos pues no hay problema. Donde sí es necesario escribir es cuando el código de la llave principal de una tabla esté escrito de igual forma que la llave foránea en la otra tabla. Y bueno, aquí nos pedía de todo el continente americano, entonces lo que hicimos fue agregar otra condición. Para esto hay 3 formas de agregarlo. La primera es colocar and paréntesis continent igual a North America or continent igual a South America. El or de que puede tomar cualquiera de estas dos y está entre paréntesis porque el and tiene más peso que el otro por la jerarquía. Entonces, para que nos muestre correctamente los datos debemos de colocar paréntesis. Lo queríamos ordenado por la población, entonces colocamos aquí el número 3, ya que es la posición que ocupa nuestro select. Y solamente queríamos ver los primeros 10, así que colocamos el limit 10 para que solamente nos mostrara esos. Y bueno, olvidé decir que también lo queríamos de manera descendente. Y aquí podemos observar todos. La otra manera es muy similar, solamente que en la condición lo podemos escribir de esta manera. End continent like porcentaje, América porcentaje. Aquí que el continente se parezca a algo que tenga América. El porcentaje pues puede significar como cualquier palabra que esté antes de la que colocamos o que termine con cualquier palabra. Lo colocamos al principio y al final para que esto continente se parezca a cualquier cosa, pero que contenga América en cualquier parte, al principio o al final. Ordenado por la población de manera descendente y solamente queríamos ver los primeros 10. Esto es muy similar al anterior, lo único que cambió fue la manera en que escribimos la condición, pero igual es correcto. Y la otra forma es que en la condición usamos el comando in. Aquí sería and continent in North America, South America, que el continente pues ya sea uno u otro, cualquiera de los dos. Aquí ya no importa la jerarquía. Ordenado por la población de manera descendente y mostrando solo los primeros 10. Eso pues es lo que nos dice aquí. Luego lo que hicimos fue consultar el nombre del país, el continente y los idiomas de habla en todos los países del mundo ordenados por el país. Aquí pues colocamos select, name, seguido de un alias que era país, continent, seguido de un alias continente y language, seguido de un alias idioma. Aquí ya no colocamos el nombre de la tabla porque en estas dos tablas
en la de Country Language, los datos no se repiten, por lo tanto no era necesario. Por ejemplo, en Country tenemos el dato Name, el dato Continente, y no tenemos Language. Sin embargo, en Country Language, en la tabla Country Language, sí está Language, pero no está Name ni Continent, entonces por eso no era necesario escribirlo. Bueno, from, desde qué tablas, en este caso estos datos se encontraban en la tabla Country y la Country Language, donde aquí colocamos la relación, donde tampoco es necesario escribir desde qué tabla vamos a tomar ese dato, donde el código igual a country code, para que los datos que nos mande sean los correctos. Ordenado por el país nos pedí aquí, entonces colocamos order by 1, ya que es la posición que ocupa en nuestro select, el nombre del país. Y aquí podemos ver los datos que nos arroja. Luego hicimos consultar el nombre del país, continente y el idioma oficial que se habla en los países del mundo. Ese es muy parecido, solamente que agregamos una condición. Nos pedía lo mismo, pero que nos mostrara solo los países, el idioma oficial en los países. Para esto igual colocamos select seguido de los datos, en este caso name, continent y language. Desde estas tablas country language, donde, bueno, aquí la relación country.code igual a countrylanguage.countrycode. Y bueno, aquí la diferencia radica en esta condición and is official igual a t, ya que aquí podemos ver en la tabla country language que cuando es oficial el idioma se marcaba con una t. Entonces por eso queremos que solamente nos muestre los oficiales, por eso el isOfficial igual a t, ordenado por el país. Y pues aquí nos muestra los datos, solo los idiomas oficiales. Y eso fue todo lo que vimos en esa clase.